Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos y todas. Mucho gusto en esta mañana acá soleada en Bogotá. Espero que se hayan unido también muchas personas de los diferentes territorios de Colombia. Soy Claudia Martínez, directora de E3, Ecología, Economía y Ética, que junto con PricewaterhouseCoopers Colombia estamos haciendo la Secretaría Técnica de esta aceleradora de financiamiento climático. Nos complace mucho contar con ustedes hoy. Vamos a tener una agenda muy interesante para contarles primero quién es, qué es esta aceleradora y qué ha pasado con esta aceleradora también en las cortes pasadas. La aceleradora es un tema que, como ya les contaré, empezó desde el Reino Unido uniendo a diferentes países del mundo y que hoy, pues, por fortuna, volvemos a andamiarla desde Colombia. Vamos a presentar también experiencias de proyectos que pasaron por la aceleradora y tenemos algunos invitados especiales que ya han pasado por esta aceleradora con sus proyectos, quienes nos contarán, digamos, su experiencia. Después tendremos una sesión para orientar por parte de nosotros cómo es esta nueva corte de la aceleradora y cómo pueden inscribirse en ella. Pero lo más importante es que vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas. Así que en aras del tiempo y de que tengamos más espacio para las preguntas, voy a continuar. Les voy a pedir también que todas las preguntas que tengan las vayan poniendo, por favor, en el chat. Ustedes están conectados por YouTube, pero las preguntas las pueden escribir. Tenemos un equipo tanto de PwC como de E3 recolectando estas diferentes preguntas para poder hacer al final esta sesión muy amena con todos ustedes. Así que sin más, empezamos entonces con la presentación de la aceleradora de financiamiento climático. Le paso entonces la palabra a mi colega Óscar Sarmiento, gerente de sostenibilidad y cambio climático de PwC Colombia. Óscar, por favor, están en manos tuyas y gracias otra vez a todos por estar acá. Espero que esta sea una sesión muy informativa. Claro, muchas gracias y muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Oscar Sarmiento, gerente de sostenibilidad y cambio climático para PwC Colombia. Y como bien lo mencionaba Clau, pues hacemos parte de esta secretaría técnica. Y lo primero es contarles un poco de qué se trata esta aceleradora de financiamiento climático para que ustedes vean la importancia de poder participar y todos los beneficios que puede tener para ustedes como organización el hacer parte de este programa. Como tal, la aceleradora de financiamiento climático es un programa de asistencia técnica que viene del gobierno del Reino Unido, que está financiado por el Departamento de Seguridad Energética y el Cero Neto, a través de su portafolio de financiamiento climático internacional. El objetivo principal de la aceleradora es apoyar empresas y proyectos de bajas emisiones de carbono en etapas tempranas, para que estos estén listos para recibir la inversión y puedan acceder al financiamiento necesario para escalar su impacto. La aceleradora aquí cumple un rol clave como un puente entre los proyectos e inversionistas, porque ayuda a canalizar ese capital hacia oportunidades alineadas con las contribuciones nacionalmente determinadas, que son finalmente los compromisos de los países que tienen en aras de la descarbonización global. Si me regalas la siguiente slide, Lau, por favor. Un poco sobre la aceleradora es que nosotros tenemos tres grandes frentes de acción. El primero, que se enfoca en crear portafolios financiables. Básicamente lo que buscamos es identificar y seleccionar proyectos climáticos de alto potencial y acompañar a los proponentes de estos proyectos para fortalecer su bancabilidad y su atractivo frente a inversionistas. En un segundo frente tenemos convocar a los actores clave. Esto no solamente es una convocatoria, sino es una articulación continua del ecosistema financiero donde buscamos conectar a los proyectos, los inversionistas y las entidades públicas a través de espacios de conexión que favorezcan pues, el mejoramiento de este ecosistema. Y en tercer lugar, tenemos el fortalecimiento de las condiciones para el financiamiento climático, que esto parte a partir de la identificación de barreras estructurales y a partir de esa identificación formular recomendaciones concretas para que los responsables de política pública tengan mayores herramientas para dinamizar el financiamiento climático en los distintos países donde opera la aceleradora. La siguiente slide, por favor, Lau. Como tal, la aceleradora
pues aborda tres desafíos clave del financiamiento climático. El primero es esa dificultad que se tiene actualmente para acceder y movilizar financiamiento climático, especialmente en mercados emergentes. Una segunda dificultad o un segundo frente que busca abordar también la aceleradora es la escasez de portafolios sólidos de proyectos bancables de bajas emisiones que cumplan sobre todo con los criterios técnicos y financieros que exigen actualmente los inversionistas. Y en tercera instancia, pues estos ecosistemas de financiamiento que no siempre facilitan la inversión, principalmente debido a barreras regulatorias, institucionales o incluso también de información. Por esto, la aceleradora busca abordar estos desafíos y a través de la participación en varios países, pues ha logrado estructurar una metodología y una solidez que permite justamente atender este tipo de desafíos. Gracias a eso, pues la aceleradora ha tenido varios logros, como será la siguiente slide, en donde desde que iniciamos en 2020 se han mostrado resultados bastante relevantes a nivel global. Si me regalas la siguiente slide, por favor. Como lo mencionábamos, la aceleradora en su actualidad pues opera en 10 mercados emergentes y ha apoyado más de 50 oportunidades de inversión climática. Este trabajo ha permitido la movilización de aproximadamente 485 millones de dólares en financiamiento y ha acompañado más de 200 proyectos, en donde ya también se está dando un enfoque mucho más robusto en desarrollar planes de acción con un enfoque de inclusión social, de equidad de género y de diversidad. Y además, pues la aceleradora también ha logrado articular a más de 350 responsables de política pública y más de 200 instituciones financieras a nivel internacional. Esto es en el panorama internacional. Ahora, ¿cómo ha sido el recorrido para Colombia? Si me regalas la siguiente slide, por favor. Como tal, la primera experiencia ha sido en 2017, donde se realizó una versión piloto en Londres que tuvo la participación de Colombia junto con México y Nigeria. A partir de este primer ejercicio, entre 2019 y 2020, se desarrolló un programa piloto nacional que recibió más de 60 propuestas y acompañó a 10 proyectos. A partir de las lecciones aprendidas de este piloto, en 2021 se logró hacer un diseño permanente de la aceleradora, donde se estableció una secretaría técnica y se dieron la estructura general para los ciclos de operación que vinieron entre 2022 y 2024. Es decir, que a la fecha hemos tenido ya 3 ciclos de operación de la aceleradora y en este momento estamos iniciando el cuarto, donde incluso esperamos tener un quinto y un sexto ciclo de operación próximamente. Si me regalan el siguiente slide, por favor. Ahora, ¿qué queremos promover particularmente en Colombia? Como tal, nosotros tenemos 8 enfoques a nivel nacional, pero de manera resumida lo que queremos es sobre todo una mayor colaboración y coordinación entre los distintos actores que hacen parte del ecosistema de financiamiento climático en el país y que todo esto nos ayuda a fomentar la innovación financiera. También buscamos consolidar un portafolio de proyectos mucho más sólido, con mejores modelos de negocio, con claridad financiera y que demuestren un impacto climático positivo significativo. Y pues digamos que aquí también la estructuración de los proyectos es clave y particularmente para el sector de AFOLU, que es un sector de especial interés para nosotros como país debido pues a su representatividad dentro de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solo buscamos eso, también buscamos promover vehículos innovadores de financiamiento y sobre todo una integración muy clara con el corredor de financiamiento climático, porque el corredor es finalmente el eje articulador a nivel nacional del financiamiento climático y nosotros queremos estar muy de la mano con ellos, promoviendo y dando nuestro aporte pues, para seguir movilizando este financiamiento a nivel nacional. Y esto al final lo que también busca es la visibilización de los proyectos y que esto les permita un acceso más fácil a los recursos de financiación e inversión que tienen a su disposición actualmente los proyectos. Si vamos a la siguiente slide, vamos a ver ahora cómo nosotros como programa estamos buscando ser básicamente una plataforma de colaboración. Nosotros desde la aceleradora reconocemos que hay 3 grandes grupos de actores, que son los proponentes de proyectos, que son quienes trabajan en desarrollar las iniciativas comercialmente para que sean viables y que estén alineadas con la acción climática. Un segundo grupo, que es el sector público, que genera las condiciones habilitantes y acompaña la transición hacia una economía baja carbono. Y todo esto pues va de la mano con la comunidad financiera, quienes combinan recursos públicos y privados, hacen una gestión adecuada de los riesgos y promueven sobre todo las opciones de financiamiento climático. Lo que nosotros buscamos dentro de la aceleradora es justamente poder ser ese puente de comunicación entre estos 3 grupos y seguir fortaleciendo, como mencionábamos, este ecosistema de financiamiento climático. Si vamos a la siguiente, por favor. Esto
no, digamos, no es solamente un propósito a futuro, sino que es algo que ya está pasando. Y ha pasado gracias también al trabajo conjunto y articulado con distintas organizaciones que apoyan y han apoyado también en ciclos anteriores a nuestra aceleradora. Desde organizaciones que hacen parte del ecosistema financiero y de inversión, donde tenemos distintas entidades financieras, tenemos también toda la banca de desarrollo nacional y multilateral que ha venido trabajando con nosotros muy de la mano para seguir fortaleciendo la actuación de la aceleradora y la divulgación y la visibilización de lo que estamos haciendo para que llegue cada vez a más desarrolladores de proyecto este mensaje y sobre todo esta metodología que estamos buscando cada vez fortalecer más a partir de nuestra actuación como programa. Y también, pues aquí, como lo mencionábamos en la slide anterior, un trabajo muy robusto con las entidades públicas. Entonces, por esto, aquí para nosotros es clave contar inicialmente pues con el Ministerio de Ambiente, con quienes ya hemos tenido una serie de conversaciones, con ProColombia, que desde los ciclos anteriores ha venido dándonos un apoyo bastante importante, y ahora en esta nueva versión de la aceleradora lo que también queremos es tener un acercamiento mucho más directo con los territorios. Por eso también estamos buscando el acercamiento con las cámaras de comercio y con los actores territoriales que nos van a permitir eh, hacer llegar el mensaje de manera muy clara y muy tácita a quienes hacen parte de los distintos territorios donde puede operar la aceleradora. Entonces, creo que con esto ustedes ya se pueden hacer una idea de lo que es la aceleradora. Qué mejor que de voz propia de antiguos participantes que han hecho parte de este maravilloso proceso, ustedes reciban cuál ha sido esa trayectoria y cuáles son, digamos, como los beneficios que tiene haber participado de este programa. Por esto le cedo la palabra a Patricia Velázquez, que es gerente de E3, para que nos presente la siguiente sección. Adelante, Pati, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar y Claudia, por esta apertura y también estos antecedentes de todo lo que ha logrado la aceleradora en su proceso durante estos años. Adelante. Dentro de esas cifras de presentación de esos proyectos que se han presentado durante las últimas cortes, hemos tenido diferentes aplicaciones y en el acumulado de ellas 343 que se han dado en los diferentes sectores que ha convocado la aceleradora y que en este momento también hace el llamado. Lo tenemos desde el sector AFOLU, el tema de energía, residuos, transportes y otros innovadores que se han presentado frente a estas postulaciones. También dentro de ellos los proyectos que han sido acelerados y también acompañados que han pasado y han sido seleccionados en estas cortes están 4 del sector AFOLU, 6 en el sector de energía, también tenemos en el tema de residuos, para imaginarnos un poco también de quienes han pasado y qué instituciones están acá. Podemos ver los que hemos tenido en el primer ciclo de la aceleradora, temas innovadores desde el desarrollo y escalamiento de procesos de construcción de buses eléctricos 100% colombianos, con compañías también que se han dado no solo desde Bogotá, sino desde los territorios, y esa está desde el departamento de Boyacá. También pioneros de desarrollo innovadores no solo para Colombia y Latinoamérica, sino para el mundo, como es el tema de la geotermia, con todo el proyecto de la central hidroeléctrica de Caldas, donde efectivamente toda esa sección de hidrógeno verde y el proceso de este primer ejercicio piloto estuvo dentro del proceso de la aceleración, también desde el sector AFOLU con la cooperativa Colanta y su propuesta de dirección de tener toda una ganadería regenerativa en su proceso, en el tema de residuos, un tema de geoparques, también tenemos a Sima, que estará ahora contándonos su experiencia también con estas soluciones de viviendas y hábitats integrales y sostenibles, con un proceso también de muy integrado con la comunidad y con las necesidades de un territorio específico en Antioquia. Soluna en tema de energía también desde electrificación en zonas no interconectadas del país, donde llevan estas soluciones y también integran a las comunidades para que puedan tener esas soluciones. Unergy también con este proyecto de mini granjas solares de generación distribuida también en esos sectores no conectados o en comunidades que se suman a esta producción de mini granjas, que hoy también nos estará acompañando y contando su experiencia. Adelante. También hemos tenido el siguiente ciclo
proyectos dentro del tema de ciudades, buscando también en piloto de electrificación de una ruta marco implementada también en la ciudad de Pasto, con buses eléctricos dentro de la ciudad, generando también soluciones a la demanda que se tiene en cada una de estas ciudades, cumpliendo así también parámetros de ciudad y compromisos del país en temas climáticos. Desde Ecopetrol también participaron en la aceleración y la visualización de su proyecto de hidrógeno verde también en las dos refinerías, tanto en Cartagena como en Barranca, y uno de ellos pues ya ha mostrado también su avance y su relacionamiento en el desarrollo también a nivel latinoamericano con este tipo de procesos innovadores que también contribuyen a estos compromisos de país. Evolti también con las mini granjas solares, siguiendo como también esa línea de energías y otros tipos de energías alternativas. También el tema de Rent Energy con tema de soluciones en temas logísticos de gran escala en el puerto de Cartagena. Plantas de compostaje también desde gestión ambiental, integrando unas soluciones para esos residuos orgánicos que generan y se devuelven a esos procesos de alimentos también limpios y orgánicos. Y también tenemos una sesión de participación de tema de transporte, tanto en el sector domiciliario, en temas pequeños y también de cargas, transformando toda su flota en un tema eléctrico. Digamos que acá nos damos como un panorama de cada uno de estos proyectos que han pasado por la aceleradora y que han podido también sumarse a todo este ecosistema financiero que pueden ayudarles a cada uno de sus procesos. Adelante. Dentro de ellos también tuvimos en nuestra última corte generada para cada uno de estos procesos innovadores, también un proceso de desbloqueo ecológico de baterías de litio. Ahí está Altero como una de esas empresas también pioneras en el país para poderlos desarrollar. También tuvimos allí en el tema de rehabilitación de territorios y también de restauración de sistemas amazónicos, un gran proyecto por Corporación Verde. El tema también de un ecosistema, de un grupo de todo el tema de procesos de algas como un tema innovador. También en el tema de orgánico y restaurativo, en un tema de alimentación con Génesis Lepna, con un proceso también para alimentación en el sector agropecuario. También tuvimos en esta corte un parque tecnológico también en proceso de manejo de residuos de alto impacto en cada uno de los sectores industriales y el manejo que se generaba. Y cerramos también con un centro integral de aprovechamiento de residuos también y de energía que se desarrollaba en el departamento del Meta. Creo que hemos hecho un recorrido por cada uno de estos sectores también con proyectos innovadores y en diferentes territorios del país que se suman a cumplir como las metas del país y también las necesidades territoriales. Adelante. Acá tenemos también la fortuna de proyectarles fotografías de las cortes que hemos tenido y sobre todo los equipos que nos han acompañado de todos estos procesos de aliados que se han sumado a este ejercicio y que han estado acompañando cada uno de estos procesos en sus necesidades financieras, desde GESI, desde proyectos de monitoreo y demás, cada uno generando en cada uno de ellos en la aceleración en sus necesidades específicas para cumplir parámetros de financiamiento. Adelante. Vamos a pasar a esta sesión ya anunciada por Claudia y por Oscar, que mejor de primera mano de quienes han estado en este proceso, que hoy también nos acompañan y que siguen adelante desarrollando y digamos conquistando también niveles a nivel nacional e internacional, nos acompañen dentro de este proceso de la presentación de la Corte del 2026. Acá estamos proyectando y ya está en sus pantallas también Mauricio Sánchez. Mauricio Sánchez, bienvenido, él es cofundador de CIMA. Mauricio lleva pues más de 20 años liderando en Colombia también todo este proceso de triple impacto,
desde hace 7 años se ha dedicado también a estos proyectos de hábitats integrales, sostenibles, dando soluciones a familias pues, de bajo ingresos en municipios de Colombia, también acompañándolo desde esa parte financiera, porque pues Mauricio estuvo en el sector bancario durante 21 años a nivel nacional y también internacional, y nos va a contar también un poco de ese proyecto de vivienda social del Paraíso y el proceso que tuvo también dentro de la aceleradora. Así que bienvenido Mauricio, y nos gustaría también que nos contaras un poco sobre el proyecto y que también pudiéramos dialogar un poco frente a esas preguntas de que quienes están ahora conectados quisieran ver de quienes han pasado en estas cortes, en cómo pudiste describir la experiencia dentro de la aceleradora, qué cambios y avances has visto pues en tu proyecto gracias al proceso de integrarte a la aceleradora en esa corte donde nos acompañaste, y porque desde tu experiencia también le darías a aquellos que están ahora conectados y a aquellos que verán este proceso de postulación por la Corte 2026. Bienvenido, Mauricio. Patri, un saludo muy especial para ti, para Claudia, para todo el equipo de CFA en Colombia, para el equipo de PwC también. Un saludo muy especial y también, por supuesto, para los colegas y las colegas que se están postulando y tienen la ilusión de poder recorrer este maravilloso camino, este apasionante camino del corredor de financiamiento, de la aceleradora de financiamiento climático. Yo los saludo desde el suroeste antioqueño. Yo quisiera que ahí marcáramos como el primer gran valor que yo quiero transmitir a todas las personas sobre el programa de aceleramiento y financiamiento climático. Y es un programa que es capaz de llegar, o ha sido capaz de llegar a las regiones de Colombia, no solamente a las ciudades principales, donde por supuesto también se desarrollan grandes proyectos de innovación y de triple impacto, pero creo que todos coincidimos en que el país, el mundo requiere mucho triple impacto en las regiones, en la ruralidad. Entonces ahí hay un primer aspecto chévere y de ilusión y de motivación, y CIMA es una pyme como el 96% del tejido empresarial colombiano, pero además somos una pyme de región suroeste antioqueño y una pyme de región que estamos dedicados a un mundo que tiene muchos retos todavía en innovación y en sostenibilidad, pero que estamos haciendo la tarea en ese sentido y sobre todo en un sector de mucho reto también, como es el sector de vivienda social y prioritaria, pues con todas esas, posibles no que uno pudiera haber tenido, CIMA vimos una oportunidad en el acelerador de financiamiento climático, decir, ¿cómo nos puede ayudar un instrumento de estos a desarrollarnos como empresa, a poder elevar nuestra capacidad de triple impacto, a poder crecer desde el punto de vista de nuestro nivel de conciencia ejecutiva y de nuestro nivel de desarrollo ejecutivo y de la madurez de la empresa? Y pienso que pues acá se destaca un primer tema de motivación, y es este gran programa que lo que busca es llevarnos a otro nivel, no solamente en tamaño de empresa, que por supuesto como tamaño de empresa vamos a ir a otro nivel, sino que ahí voy también a un segundo tips, y es a nosotros, a nuestro equipo de CIMA, el acelerador de financiamiento climático nos llevó sobre todo a un nivel mental, a un nivel superior de conciencia sobre lo que significa ser empresa de triple impacto, sobre lo que significa ser capaz de hacer las cosas bien. Esto me parece que es bien importante y que creo que lo quería compartir. Aspectos que yo diría fueron de gran utilidad, en qué nos ayudaron y qué resultados finales tuvimos. Entonces, también aprendimos a identificar plenamente cuáles son los indicadores de impacto social, ambiental y de gobernanza que queríamos controlar. Tener uno claro cada vez más, esa claridad de cuáles son los anclajes sobre los cuales tú
asientas tu estrategia de triple impacto, sobre los cuales tú mides y sobre los cuales tú puedes conversar con los inversionistas y con los bancos sobre una estrategia de triple impacto, ha sido un gran valor que nos dio el acelerador. Segundo, ya cuando tienes las cosas, es decir, cuando eres, ahora es saber estar y saber presentarlos. Entonces, esas herramientas de presentación corporativa, de pitch, de modelar el mensaje, de ser capaces de ser contundentes en corto tiempo con un mensaje, esto también es un gran entregable. Y finalmente, resultados que para nosotros han sido fundamentales y nos han llevado a escalar la empresa. Primero, la posibilidad que nos dio la aceleradora de relacionarnos con los bancos de primer piso, con las entidades financieras de primer piso, con las entidades de desarrollo de primer y segundo nivel a nivel nacional, las conversaciones que hemos tenido con instituciones o con inversionistas extranjeros, y todo eso nos llevó a una gran inquietud, y es empezamos a buscar la financiación donde parecía que no era lo más claro. Y vamos a poner nuestro ejemplo concreto. CIMA, cuando está en la aceleradora y la aceleradora nos lleva a las entidades de desarrollo como la FEN, como Bancoldex, nosotros nos hacemos una primera pregunta y decimos, ok, estas son entidades de nivel nacional. Nosotros que estamos en Antioquia podemos entrar a entender si hay banca de desarrollo, si hay financiación blanda y combinada con entidades territoriales, y encontramos un camino. Para nosotros, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, en combinación con Bancolombia, desde la línea de sostenibilidad, hemos tomado esas dos entidades nos han entendido en nuestro modelo de triple impacto, aprendiendo lo que hicimos en la aceleradora, y con esas dos entidades hemos llegado a tener una financiación hoy ya cercana a los $3 millones, tanto combinada, incluso hemos tenido una financiación blanda a través de la empresa de vivienda del departamento de Antioquia en un modelo de aportación de lotes a nuestros proyectos de desarrollo. Entonces hemos tenido objetivos cumplidos tanto de acceso a financiamiento de crédito como acceso a financiación blanda a través de modelos fiduciarios con los municipios y el departamento, donde ellos nos aportan, digamos así, el insumo fundamental de la construcción, que es la tierra, y nosotros hacemos el desarrollo. Esas herramientas que aprendimos en la aceleradora de financiamiento climático, que es financiación directa y financiación blanda combinada, las hemos tenido y hemos sido capaces de llevarlas a cabo 2 años, 3 años después ya haber participado en el programa. Ese es, Patrick, como un testimonio en corto tiempo de lo que ha representado para nosotros y los resultados. Mauricio, muchísimas gracias. Creo que nos has dado también como elementos claves y también un abrebocas de lo que se va a encontrar en la aceleradora. Muchas gracias desde Támesis también y desde Antioquia, desarrollando todo este tipo de proyectos a nivel territorial. Ahora también le damos paso a Eduardo. Eduardo Ospina es un emprendedor de energía tecnológica y él se declara como apasionado de esa sostenibilidad. También es el CEO cofundador de Unergy y Solinium. Son dos startups que ya él nos contará también rápidamente, pioneras en energía solar. Creo que hemos tenido también estos proyectos innovadores que han puesto sobre la marcha en metas que tiene el país también y soluciones que se estaban quedando frente a el tema de una norma y que ahora las vemos hechas una realidad. No hago más apertura a Eduardo. Eduardo es máster en ingeniería eléctrica, también líder de innovación. Así que adelante, Eduardo. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y también te invito a responder esas experiencias de la aceleradora, que nos cuentes cómo hoy está Unergy en su proceso. Bienvenido. Gracias, Patricia. Y bueno, pues para mí es un honor y un orgullo estar acá con ustedes, sobre todo por el impacto que ha permitido la aceleradora en Unergy con compañía. Yo les cuento, Unergy lo que hace es hacer mini granjas de energía solar. Las mini granjas son activos de 2 hectáreas en terrenos que se conectan a la red de distribución y pues a diferencia de los proyectos grandes, pues son proyectos de 1.32 megas, o sea, más pequeños, más o menos $1 millón cada uno. Cuando nosotros llegamos a la aceleradora, recuerdo que estábamos haciendo el primero del país. El primero del país ni siquiera estaba conectado en Colombia, y realmente yo definiría el proceso que hicimos con la aceleradora como un proceso de sofisticación. ¿Por qué sofisticación? Porque nosotros llegamos a bancos
que realmente nos pedían cosas que incluso en principio eran como un poco frustrantes porque era como que, venga, yo ya estoy haciendo un proyecto, necesito financiación, pero los bancos querían tickets, por ejemplo, de 5 o 10 millones de dólares y nuestro proyecto era 1 millón de dólares en principio, pero estábamos haciendo más portafolio. Entonces, comenzamos a sofisticar el modelo financiero, comenzamos a sofisticarnos como compañía, a entender que era una debida diligencia. Por ejemplo, en la aceleradora, yo escuché por primera vez en la historia algo como, por ejemplo, estándares IFC, que son los estándares de cumplimiento internacional de estándares sociales y ambientales. Y eso fue muy interesante y muy importante hacia el futuro. ¿Por qué? Porque al escuchar los intereses desde el lado de financiamiento, pudimos modificar y adaptarnos a esos intereses y construir portafolios que respondieran a ese interés. Entonces, en principio estábamos haciendo una migra y nosotros vendíamos de a 1 millón, de a 1 millón, de a 1 millón. Luego lo que hicimos fue juntar un portafolio completo, en principio de 10, luego de 20. Para resumirles, Unergy había levantado más de 100 millones de dólares y luego de la aceleradora, o sea, cuando estábamos en la aceleradora íbamos en nuestro primer millón y pasamos de 1 a 100. Hoy hemos levantado más de 100 millones de dólares. Debo decir que nosotros en la aceleradora pasamos por la etapa de Colombia y tuvimos la suerte de pasar también por la etapa de Londres. En Londres, uno de los entes financieros que estaba ahí atento, y recuerdo que uno de esos levantó la mano y nos dijo, venga, nos dijo un comentario que yo decía, venga, pues probablemente eso ni lo podamos cumplir. Y 2 años después cerramos ese fondo, o sea, lo conocimos por primera vez allá, nos pusimos en contacto con el equipo Colombia y con el equipo Holanda. Ahí hicimos un cierre de un compromiso de inversión, por ejemplo, de 80 millones de dólares, nada más ese cierre, un compromiso. Ya han desplegado los primeros 20, porque eso se cerró a final de año, el año pasado. Ya estamos cerrando los segundos 20, vamos cerrando a 20 para completar los 80. También de estas palabras que, que escuché por primera vez, por ejemplo, estándares IFC, comenzamos a entenderlo, a sofisticarnos y hoy también hicimos un cierre de 40 millones de dólares con una banca de desarrollo y esa banca de desarrollo, pues parte y lo más importante fue el cumplimiento de estándares IFC. Entonces, realmente nuestro proceso fue un proceso de sofisticación, de entender las necesidades del financiador y de asimismo adaptar nuestro negocio y adaptar realmente los portafolios que estamos construyendo a esas necesidades del financiador. Yo decía cuando, por ejemplo, estaba en Londres presentándole a un banco gigante, yo decía, este banco está súper fuera de mi scope, porque yo estoy haciendo cosas chiquitas, estos manes están pensando en levantar, en ponerte 100 millones de dólares. Entonces, no hay match. Pero lo que hicimos fue prepararnos para ese match. Y 2, 3 años después, porque nosotros estuvimos hace 3 años, creo, 2, 3 años después, pues ya logramos levantar los más de 100 millones de dólares. Entonces, es sofisticación, tener paciencia, eh, y, pues adaptar esas necesidades muy bien a las necesidades pues de la banca o del financiador. Eso es como yo resumiría nuestra experiencia. Súper, Eduardo. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un panorama de estos procesos y también la magnitud y esas oportunidades que se tienen dentro de la aceleradora y luego en la continuidad también de poder generar estos relacionamientos. Nos alegra mucho que tanto Mauricio como Eduardo y muchos, solo tenemos corto tiempo de presentar algunos procesos y testimonios de aceleración, pero son muchos de quienes han pasado frente a la aceleradora. Claudia, acá cerramos estos temas de Muchas gracias. experiencias. Eduardo y Mauricio, muchísimas gracias. Adelante, Claudia. Muchas gracias y qué dicha estos dos ejemplos y todos los ejemplos que han pasado por esta aceleradora. Como verán, pues somos un país privilegiado que nos estamos en este ecosistema de más de 10 países que están hoy en esta aceleradora, pero también tenemos esas posibilidades de pensar, por ejemplo, qué podemos hacer con México, qué podemos hacer entre México y Colombia, cómo podemos utilizar a los financiadores de el Reino Unido, cómo podemos unirnos a todas las otras geografías que están en este tema, poniendo en la mesa el financiamiento climático. Entonces, bueno, les vamos a contar cómo está esta convocatoria en esta nueva corte. Adelante. Entonces, acá ven el ciclo completo de proyectos.
pues hicimos la apertura, la convocatoria de proyectos el 26 de enero y vamos a demorarnos hasta el 29 de enero esperando sus maravillosos proyectos. Esperamos que todos se entusiasmen. Básicamente tenemos pues proyectos en todos los sectores que hacen los índices de Colombia. Vemos que en algunas convocatorias pasadas llegaron más del sector AFOLU, pero eran más fácil de evaluarlos del sector energía. En fin, vemos una combinación de posibilidades en estos proyectos que ustedes están lanzando y ya estamos recibiendo preguntas alrededor de esta misma convocatoria y ya las contestaremos. Después de eso vamos a tener una sección en donde vamos a evaluar nosotros los proyectos. Esto obviamente tenemos nuestros expertos financieros, nuestros expertos climáticos, que van a ver con diferentes ojos cómo vienen estas propuestas de proyectos. Y vamos entonces a hacer un evento, vamos a lanzar, digamos, y a decirles quiénes pasan en esta convocatoria para lograr entonces con los que entran en esta convocatoria hacer un evento con proponentes de proyectos que cumplen con todos los criterios. Cuando ya sepamos quién entra, vamos a tener y a empezar todas estas mentorías especializadas. Estas mentorías especializadas no las hacemos nosotros directamente con PwC y E3, sino que entra este ecosistema de más de 25 entidades financieras inversionistas a poner en la mesa y a poner su experiencia a los financieros de las entidades, a los expertos climáticos, a los expertos temáticos, a los expertos en riesgos. En fin, vamos a tener unas sesiones muy profundas para entender todas estas mentorías que las vamos a hacer primero grupales a todos los que entran a esta aceleradora y después vamos a tener espacios directos de conexión entre proponentes de proyectos y financiadores, dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos. Entonces, esto pues va a ser, digamos, el gran tema de la aceleración para poder llegar entonces a unos eventos ya directos de concreción de espacios de conexión entre proponentes de proyectos y financiadores en donde ambos aprenden los que presentan los proyectos y aprenden los financiadores entendiendo las necesidades financieras de los proyectos. Y vamos a tratar de hacer el calce entre quienes, como ya oyeron estos dos ejemplos, pueden ir más hacia uno de las entidades financieras o inversores, cómo podemos hacer estas alianzas, cómo podemos abrirles las puertas para que los vean, los asesoren, les ayuden en todo este tema de poner estos proyectos mucho mejores para que lleguen a ser banqueables y empiecen pues su trayectoria hacia el seguimiento, que es lo que queremos, y es el financiamiento. El financiamiento no se hace en pocos meses, pero como oyeron los otros dos ejemplos, pues la idea es que empiecen la concreción de posibles cierres financieros con este ecosistema financiero. Quiero resaltar acá que Colombia es uno de los países que tiene la fortuna de tener también el corredor de financiamiento climático que tiene el Departamento Nacional de Planeación, en donde están haciendo también esta alineación entre proponentes de proyectos y financiadores. Y evidentemente lo que acá queremos traer es muchos financiadores que tengan la capacidad de traer el capital privado. Ojalá también el capital público, como en alguno de los casos que ya vieron en los dos ejemplos pasados, y hacer esta mezcla de recursos para poder hacer posible estos cierres financieros. Adelante. Entonces, ¿qué criterios de selección tenemos para los proyectos? Primero, pues estamos viendo proyectos de energía, de transporte y movilidad, del sector AFOLU, del sector industria y construcción y del sector residuos. ¿Qué tipos de proyectos? Queremos proyectos con activos reales, en construcción o en operación. Queremos proyectos que ya estén funcionando, escalables o agregables, alineados con las políticas públicas y respaldados por un equipo técnico que pueda responder y pueda ponerse al frente, digamos, de estas etapas de mentoría, en donde pues se hace un relacionamiento directo con los equipos financieros que estamos poniendo en el acelerador. Segundo, proyectos financiados principalmente con capital probado, apoyados por recursos públicos o concesionales. Ahí pues se habla de todo este tema de financiamiento mezclado
que hemos estado también tratando de articular en todas las cohortes de la aceleradora para poder mezclar estos recursos y que tengan algunas mejores condiciones para hacer posible y factibles estos proyectos. Tercero, toda pues proyectos en etapas avanzadas de proyecto que ya tengan una factibilidad, que tengan una estructura comercial definida y un nivel de desarrollo suficiente para poder de verdad discutir a fondo cómo poder apoyarlos en el financiamiento. Entonces, pues en esto ya tienen que tener estructuras financieras sólidas, ya tienen que tener muy claro todo lo que puedan hacer para llenar lo que llaman los financieros un term sheet, o es esta hoja en donde ponen las condiciones financieras y en donde ya se pueden hablar de tú a tú con los financiadores. ¿Cuál es el ticket del proyecto? Los tickets de proyecto van para proyectos de más de $1 millón. Es decir, de ahí para arriba todos los proyectos pueden entrar a la aceleradora. Y la idea es que también ojalá podamos tener para tickets menores, pues proyectos de agregación en donde sumen más de $1 millón y los podamos hacer posibles. Entonces, ese es el ticket y de ahí para arriba. El siguiente. También proyectos que obviamente demuestren su impacto climático, no por nada, esto es una aceleradora de financiamiento climático, porque podemos y queremos demostrar todo el tema tanto de mitigación como de adaptación y cómo pueden demostrar que sí pueden aportar a todas las ambiciones climáticas que tiene Colombia para llenar este portafolio climático. Y finalmente, pues esto también genera cobeneficios sociales, ambientales, tangibles y también incluyendo toda la equidad de género, discapacidad e inclusión social como uno de los temas muy importantes dentro de los temas que vemos en esta aceleradora. Entonces, esos son los 7 criterios básicos que debemos cumplir. Obviamente hay unas actividades empresariales no elegibles que están incluidas en la taxonomía verde de Colombia o excluidas, no incluidas, sino excluidas, como la minería de carbón, la exploración de petróleo y gas, la generación de energía basada en combustibles fósiles y proyectos que causen deforestación o pérdida de la biodiversidad. Y obviamente, pues no vamos a entrar a estos proyectos que no tengan tangibles beneficios climáticos. Otra vez, la idea es no causar daño y pues generar toda esta proyección de un portafolio de proyectos vivos, innovadores, integrales alrededor del financiamiento climático. Con eso los dejo rápidamente con Will para que les muestre cómo entrar al tema de llenar sus aplicaciones a la aceleradora. Adelante, Will. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Soy Wilmer Lescano, consultor de sostenibilidad y cambio climático para PwC Colombia. Entonces, pasas porfa, les voy a contar rápidamente cómo pueden postularse para ser parte de la nueva cohorte de la aceleradora de financiamiento climático. Pueden acceder al formulario de aplicación y a los criterios de envío de propuestas a través del link que estamos compartiendo por el chat. Los va a llevar a esta página web que pueden ver en pantalla. Dale porfa, clic now. Y allí encontrarán dos versiones de visualización, una en inglés y otra en el idioma local, en este caso en español. Lo primero que vamos a encontrar es el link para aplicar, pero antes de eso les sugiero que revisen la información más relevante. Aquí van a ver próximamente un brochure que diseñó nuestro equipo de comunicaciones y que le haremos llegar. Y algo importante es que el formulario no nos permite guardar avances parciales. Por eso les pedimos, por favor, asegurarse de contar con toda la información requerida antes de iniciar la aplicación. Como les decía, pueden ver la información general sobre la aceleradora en el país, los criterios de elegibilidad, si el proyecto cumple o no con esos criterios. Nos devolvemos arriba, le das clic en aplicar. Al dar clic en aplicar, vamos a ver el formulario de nuevo y disculpen que haga tanto énfasis en esto, pero les recomendamos leer la elegibilidad que igualmente detallamos para que quede claro qué tipo de proyectos pueden postular y pues que es una forma también de no errar en la postulación. Tener en cuenta que en este proceso, digamos, no está diseñado para seleccionar los proyectos más desarrollados o completos, sino aquellos que estén alineados con el objetivo del programa de apoyar precisamente esos proyectos climáticos que contribuyen al avance de esas metas a nivel del país que ya les contábamos. Entonces, les recomendamos firmemente postularse a esos proyectos que cumplen con esos criterios que les describimos.
Lo que les estamos mostrando en pantalla, digamos, son dos opciones de visualización en el formulario. Van a encontrar algunos adjuntos. En la opción local, ustedes van a encontrar las preguntas que se les van a hacer. Digamos, les recomendamos de nuevo ver todas las preguntas, digamos, como una lista de chequeo. Lo primero es un tratamiento de datos personales, luego se les solicitará algunos datos como el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, los contactos principales. Por favor, tener en cuenta y tener a la mano esos datos. Luego se les pregunta algunos datos sobre el perfil del postulante, digamos, el negocio o el proyecto, en este caso, cuál es el sector, qué tipo de organización es, cuánto tiempo lleva en el mercado. Y algo importante es que para comprender mejor el modelo de negocio de su proyecto, les agradecemos que envíen el documento de máximo 25 megas que contenga un resumen ejecutivo del negocio, ya sea un pitch o un teaser al correo electrónico de la aceleradora, que ya se los vamos a compartir. Entonces, más adelante en las preguntas deberán indicar los requerimientos de financiamiento, el uso previsto de esos fondos y en la siguiente sección, lo que les comentaba ahorita Claudia, los beneficios climáticos y sociales que tiene el proyecto y finalmente cuáles son las expectativas al pertenecer al acelerador y cómo se enteró también de la convocatoria. El equipo de la aceleradora de financiamiento climático se pondrá en contacto con ustedes respecto al estado de las aplicaciones en las próximas semanas. Y bueno, pues voy a dar el paso a un espacio para responder a las preguntas. Estamos muy atentos a recibir todas las postulaciones. Muchas gracias, Will. Pero bueno, entonces tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas. Les agradecemos por su interés. Entonces, vamos a ver primero algunas de estas preguntas. Em, Hay unas preguntas específicas. Entonces, por ejemplo, preguntan si actualmente trabajamos en proyectos de cacao sostenibles financiados por la cooperación. Nos gustaría escalarlo para generar ingresos a productores. ¿Podemos aplicar? Pues claro, digamos, son proyectos otra vez que estén avanzados, que sean bancables. No queremos acá que entren proyectos que estén buscando recursos concesionales. Esto no es una aceleradora para recursos concesionales, sino recursos realmente pues que entren dentro del tema de bancabilidad, ¿no? Entonces, simplemente para tener en cuenta ese tema. Preguntan, estamos estructurando un proyecto de movilidad de transporte masivo de H2. ¿Es posible su participación? Claro, todo el tema de movilidad sostenible es fundamental. Acá tenemos todos estos proyectos que ya vieron pasar en las pasadas cortes, en donde pues todo el tema de movilidad se convierte en un tema fundamental y cómo lo estructuren y cómo puedan escalarlo es fantástico. Tercero, para las organizaciones sociales también existen oportunidades o solamente las entidades públicas. No, esto no es una aceleradora para entidades públicas. Pueden entrar proyectos públicos, como vieron, entró, por ejemplo, todo el programa de transporte desde Pasto, porque Pasto tiene garantías que puede tomar también, digamos, recursos financieros, porque tiene las condiciones crediticias. Entonces, todos aquellos que estén en lo público y que tengan las condiciones crediticias para también postularse pueden entrar, pero ante todo son proyectos privados en donde pues pueden entrar todos estos temas. Si hay entidades sociales que pueden, que tengan proyectos robustos y banqueables, pues también se aceptan. En el caso de proyectos AFOLU, ¿qué tipos de proyectos suelen ser considerados financiables dentro del acelerador? Pues realmente hay, como vieron, pasó desde proyectos de algas y todo el tema de innovación para entender, digamos, una ecuación también de lo que implican los océanos en el sector afolu, hasta proyectos, por ejemplo, de ganadería, cuando queríamos hacer con Colanta todo el tema de ganadería regenerativa, en donde pues prueban que la ganadería regenerativa tiene todas las condiciones para ser climáticamente posible. Entonces, digamos, todos los aspectos del sector afolo están incluidos, pero que tengan condiciones de negocio y se puedan realmente desarrollar con una perspectiva, digamos, sostenible, financiera y de largo plazo. En proyectos AFOLU de carbono basados en soluciones de naturaleza,
¿Qué entiende la aceleradora por activos reales desde la perspectiva de estructuración financiera? A ver, eso es una pregunta muy interesante porque han llegado proyectos que simplemente ponen el tema de, digamos, de bonos de carbono o todo el tema del mercado voluntario de carbono como el tema financiero del proyecto, pero no tienen una solidez más allá que esta para mostrar, digamos, los atributos alrededor de su financiamiento climático. Entonces, acá pues queremos ser claro que, digamos, lo que queremos es evidente ver en este caso, por ejemplo, de bonos, pues que los atributos sean terrenos que tengan, por ejemplo, que sean propietarios de la tierra, que los árboles, y en este caso son árboles plantados para el tema de carbono, pues evidentemente queden en el largo plazo, que tengan una viabilidad comercial y financiera, que tengan una estructura sólida de entrada y de salida. Entonces, ahí todo este tema es lo que estamos viendo como digamos, activos reales, ¿no? Es decir, los activos no pueden ser intangibles. Otra vez preguntan sobre los bonos de carbono. ¿Los biocréditos son considerados como activos reales o como flujos futuros? Podemos analizarlos como flujos futuros, pero también tenemos que analizar cómo está el proyecto hoy. Es decir, tenemos que tener activos tangibles en los terrenos en donde esto se va a realizar, en donde podamos, digamos, analizar cuáles son estas entradas en el flujo del tiempo del proyecto, cómo se va a sostener mientras que le entran algunos recursos, digamos, de estos bonos de carbono, ¿sí? Entonces, no simplemente por tener hoy una idea de proyecto en donde tienen una prospección del mercado voluntario de bonos futuros de carbono y están teniendo como estos bonos de manera un poco intangible, sino cómo hoy lo están solventando para llevar a cabo, digamos, el crecimiento del proyecto. De hecho, ya tuvimos un proyecto en este sentido desde la Corporación Verde y, digamos, lo pudimos ayudar para también tener todas las conversaciones con sus posibles financiadores. Em, Al tener un proyecto ante la entidad puntual, se presenta cuáles son los requerimientos y qué vigencia hay para el 2026. Creo que ya les presentamos el cronograma. Estos son ciclos de más o menos unos 8 meses, en donde nosotros, digamos, entramos con toda para acelerar estos procesos, para entrarlos al ecosistema financiero con nuestros socios, para lograr ponerlos banqueables, pero después de eso hacemos el seguimiento con las entidades financieras para lograr ir calzando estos proyectos y que logren, ojalá, pues los cierres financieros. Em, la convocatoria del 2026 es para solo el acompañamiento financiero de los proyectos o también se van a proveer recursos para el montaje o mejoras de infraestructura industrial. No, no, esta aceleradora no tiene recursos para dar a cada uno de los proyectos. Eso tiene que ser claro. O sea, lo que tenemos es todos los amigos en el ecosistema financiero que están trabajando con nosotros para poderles proveer estos recursos financieros en caso de que el proyecto tenga la viabilidad financiera, llegue bien estructurado y se pueda llevar a cabo. Entonces, nuestro papel es más acelerar, abrir las puertas a los financiadores, tenerlos a todos en el ecosistema sentados para apoyar a cada uno de estos proyectos y poder sacar adelante estas negociaciones ya bilaterales entre cada uno de los proponentes de proyecto y los financiadores. ¿Puede un proyecto con aplicaciones en múltiples áreas de enfoque como energía, FOLU, considerarse bajo múltiples categorías? Claro, muchas veces estos proyectos vienen de diferentes fases. Entonces, por ejemplo, hay veces uno ve un proyecto de construcción, pero que también está en todo el tema energético, porque gran parte de los temas de construcción tienen que ver con el sector energético. O lo mismo como se hace en esta pregunta pues puede tener, digamos, una visión desde afolo y energía. De hecho, hemos tenido, por ejemplo, granjas solares en donde no solo se hace energía solar, sino se hacen granjas debajo de los paneles solares. Y todas estas combinaciones para llegar, digamos, a temas tangibles es fundamental porque pues son soluciones gana-gana, ¿no? En varios sectores. Entonces, totalmente. Em,
hay un tema ya específico, dicen, somos un startup de medición y trazabilidad e investigación en materiales de residuos. ¿Podemos presentarnos? Otra vez, si son un startup que hasta ahora están empezando, pero que no tienen ya un modelo de negocio, pues real, que tengan un proyecto real, que ya esté funcionando, pues la verdad que no estamos entrando en esta aceleradora de los proyectos que solo son ideas de negocio, sino que ya estén funcionando, que ya puedan mostrarnos sus avances, que ya tengan una proyección financiera a futuro. Entonces, pues no sé en qué estado de avance está el startup, pero esa es básicamente las respuestas. Si ya han sido aceleradas por el UK Pact, ¿pueden volver a aplicar al mismo proyecto? Bueno, esto es muy importante porque la Embajada Británica, que es nuestro socio con el Departamento de Industria y Emisiones Cero del Reino Unido, pues tiene todo este proyecto que es el UK Pact, que han dado ya plata directa a algunos proyectos en Colombia. Yo creo que obviamente los que han entrado en el UK Pact y que ya tienen un financiamiento sólido, un proyecto sólido, perdón, que requiere escalarse, obviamente puede entrar también a esta aceleradora. Entonces, no es incompatible que hayan pasado por el UK Pact. Bueno, yo creo que he contestado la mayoría de los proyectos. Tal vez acá hay uno último que dice, los proyectos de restauración y recuperación de ecosistemas implementando esquemas de pagos por servicios ambientales por parte de alcaldías locales se pueden presentar. Otra vez, el tema con el pago por servicios ambientales es que esta aceleradora no les va a dar el financiamiento para hacer esos pagos, que lo que pasa con los pagos por servicios ambientales es que pues se hacen desde las alcaldías, pero también tienen que tener la bolsa para hacer los pagos. Entonces, si la alcaldía tiene la posibilidad de tomar esquemas crediticios, de tomar esquemas de deuda, de tomar esquemas inclusive de garantías, de, digamos, los diferentes tipos de financiamiento que hoy ponen las entidades en la mesa, pues con gusto, ¿sí? Pero tienen ustedes también que entender que acá todos nuestros socios financieros pues tienen o inversión de impacto, en donde después van a querer ver retorno a la inversión, o tienen pues deuda, todo lo que es deuda en sus diferentes dimensiones, que ojalá pueda ser mezclada para bajar, digamos, todos los temas de deuda, o tienen garantías, o tienen algunos otros tipos de financiamiento, digamos, combinados que pueden hacerles esto posible. Entonces, otra vez, los proyectos tienen que pensar que van a aplicar en el mundo financiero, en el mundo de inversión, con proyectos reales que puedan demostrarse ser banqueables en esta perspectiva. Con esto creo que nos hemos pasado unos 3 minutos en los temas de preguntas y respuestas, pero empezamos también 5 minutos tardes. Em, Solo estoy viendo pues la última pregunta y es cuando hablan de etapa temprana, ¿se refiere a empresas que estén en etapa piloto o pospiloto? Otra vez, tienen que ser empresas que ya puedan demostrar que el proyecto está, que es real. No es un proyecto a futuro, es un proyecto que ya existe, que ya tiene un PIG, que ya tiene unos balances financieros, que ya tiene una proyección futura, que ya tiene activos financieros, que está funcionando, que tiene un equipo. Entonces, devuelvo la pregunta con ese mismo entendimiento. Entonces, bueno, con esto queremos de verdad darles las gracias a todos y a todas los que están conectados por YouTube en esta sesión de la aceleradora de financiamiento climático. Creemos que en este momento del mundo tener la fortuna de poder todos juntos en un ecosistema desde Colombia, donde están todas las entidades públicas que nos acompañan, las entidades financieras, digamos, todo lo que pone también desde el Reino Unido y los países que nos acompañan a hacer posibles los proyectos climáticos de Colombia, va a ser
uno de los temas más importantes, digamos, de esta aceleradora. Así que les damos mucho las gracias por estar con nosotros. Cualquier otra pregunta pueden preguntarla también ahí en nuestro email de contacto, que se los dejamos acá. También entren, por favor, y tomen este código para ver más información sobre la aceleradora y cuenten con nosotros como equipo central desde PwC y desde E3 para contestarle su pregunta y ojalá para tenerlos con nosotros en estos 8 meses que van a seguir. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los proyectos que ya han estado en cortes pasadas por estar acá con nosotros. Y muchas gracias, digamos, a todo el equipo que nos acompaña hoy. Nos vemos y acá estamos para apoyarlos.